La madre hizo una última oración por su hijo, el hijo perdido. María era una mujer sencilla, de fe profunda, que había criado a su único hijo Daniel con amor y sacrificio. Desde que quedó viuda, lo único que le quedaba era aquel muchacho al que había enseñado a rezar, a respetar y a valorar la honradez. Pero los años pasaron y Daniel cambió. Se dejó arrastrar por malas compañías, por noches de fiesta y por un camino oscuro donde el alcohol y las apuestas eran su refugio. María lo esperaba cada madrugada, sentada en la vieja mecedora del porche, con el rosario entre las manos. Señor, cuídalo, aunque se aleje de mí, no lo abandones tú, susurraba cada noche. Una madrugada, Daniel llegó tambaleándose, con los ojos rojos y el corazón lleno de rabia. Basta, mamá, gritó. Deja de rezar por mí, ya no soy un niño. María lo miró con ternura y tristeza. No eres un niño, hijo, pero sigues siendo mi vida. Él dio un portazo y se encerró en su cuarto, dejando a su madre con lágrimas silenciosas. Esa noche María comprendió que su hijo estaba cada vez más lejos de ella, pero aún más lejos de sí mismo, y decidió que aunque él la rechazara, jamás dejaría de orar por él. Sombras en el camino, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Daniel cada vez llegaba más tarde, o a veces no llegaba. Su madre pasaba las noches en vela, esperando el ruido de la puerta, la señal de que aún estaba vivo. «Madre, no me esperes despierta», decía él, con un gesto de fastidio. «¿Cómo no hacerlo, hijo?», respondía ella con suavidad. «Mi corazón no descansa hasta saber que estás bajo este techo». Pronto, los rumores comenzaron a llegar a los oídos de María. Vecinos que lo habían visto con hombres peligrosos, apuestas en las calles, peleas en bares. Cada palabra era como un puñal en su alma. Una tarde, Daniel llegó con la camisa manchada de sangre. «Hijo, ¿qué te pasó?», exclamó María corriendo hacia él. «No es nada», contestó bruscamente. «Solo una pelea». Ella trató de curarle la herida en silencio, mientras él apartaba la mirada con orgullo herido. «¿Por qué te haces esto, Daniel?», susurró entre lágrimas. Él no respondió. Y esa noche, cuando por fin se quedó dormido, María se arrodilló a los pies de su cama. Con las manos juntas y los ojos húmedos, rezó en voz baja. «Señor, si mis palabras ya no llegan a su corazón, haz que el dolor de la vida le muestre el camino. No permitas que se pierda, aunque me pierda a mí». La vela que ardía en el rincón de la habitación proyectaba una sombra sobre el rostro de Daniel. María, observando aquella silueta, sintió el peso del destino que se avecinaba. El abismo, el destino, como un río desbordado, comenzó a arrastrar a Daniel sin freno. Sus deudas crecieron con los juegos y las apuestas, y pronto los hombres con los que se juntaba comenzaron a exigirle pagos que él no podía hacer. Una noche golpearon la puerta con violencia. María abrió y encontró a dos hombres extraños con rostros duros. «¿Está Daniel?», preguntó uno con voz fría. «No, hijo, no está», respondió ella, temblando. «Pues dígale que tiene una semana. O paga, o lo pagará con su vida». María sintió que el mundo se le venía abajo. Cerró la puerta lentamente con las manos heladas. Esa noche, cuando Daniel llegó tambaleando, lo enfrentó con firmeza. «¿Qué has hecho, hijo mío?». «Nada que no pueda manejar, mamá», contestó con arrogancia. «Te buscan para matarte», gritó ella, con la voz quebrada. «¿Eso es lo que quieres? ¿Que termine de enterrarte como enterré a tu padre?». Daniel la miró en silencio y por un instante sus ojos mostraron miedo, pero pronto lo ocultó detrás de una sonrisa falsa. «No te preocupes, saldré de esta». Pero María sabía que no.
Y esa madrugada, mientras él dormía profundamente, ella volvió a arrodillarse en el suelo frío, con el rosario entre las manos. Dios mío, susurró con voz rota. Si tengo que entregar mis últimos días para salvarlo, hazlo. No permitas que mi hijo se pierda en las tinieblas. Cárgame a mí con su dolor, pero no lo dejes morir en pecado. Sus lágrimas cayeron sobre el piso de madera mientras el tic-tac del reloj acompañaba la oración desesperada de una madre que luchaba contra la oscuridad del destino. La decisión equivocada. Los días pasaron y la deuda se hizo insoportable. Daniel, desesperado, buscó una salida rápida. Sus amigos le propusieron participar en un negocio peligroso, transportar mercancía ilegal a cambio de una fuerte suma de dinero. Con esto lo soluciono todo, mamá, dijo una noche, evitando su mirada mientras guardaba algo en su mochila. María lo observó con el corazón encogido. Hijo, no juegues con el fuego. Eso no es un camino, es un precipicio. Daniel alzó la voz. No tienes idea de lo que hablas. Estoy cansado de tus sermones y tus rezos. Déjame vivir mi vida. María no contestó. Solo lo miró, y en su silencio había más dolor que en 1000 palabras. Aquella madrugada, cuando Daniel salió de la casa, María lo siguió con la mirada desde la ventana. Lo vio alejarse bajo la luz de los faroles y sintió que el aire se le escapaba del pecho. Se arrodilló en la sala, encendió una vela y comenzó a rezar como nunca antes lo había hecho. Padre Santo, protégelo en esta noche. Si sus pasos van al abismo, ilumínale el camino. No permitas que la muerte lo encuentre antes que el arrepentimiento. Mientras tanto, Daniel conducía hacia su destino con manos temblorosas en el volante. Las calles parecían interminables y en su interior, aunque no lo admitiera, una voz le susurraba las mismas palabras de su madre. Ese no es tu camino, hijo, pero ya era tarde. El reloj marcaba la medianoche. La decisión estaba tomada. El precio de la ambición, la noche en que Daniel aceptó el trabajo fácil, todo salió distinto a lo que había planeado. Debía llevar un paquete hasta las afueras de la ciudad y entregarlo a cambio de dinero. Le habían dicho que sería rápido, sin riesgos, pero en el fondo algo dentro de él palpitaba con miedo. Al llegar al lugar, 2 hombres lo esperaban junto a una camioneta negra. ¿Lo traes?, preguntó uno de ellos. Daniel asintió y extendió la mochila. Pero antes de que pudiera soltarla, sirenas de policía iluminaron la oscuridad de la noche. ¡Policía! ¡No se muevan! Todo se convirtió en caos. Los hombres huyeron disparando y Daniel quedó paralizado con la mochila en las manos. Un oficial lo redujo al suelo en segundos, esposándolo mientras él gritaba: «No es mío, no sé nada». Horas después, estaba sentado en una celda fría, con la cabeza entre las manos. Por primera vez en su vida, el peso de sus actos cayó sobre él como una losa. María recibió la noticia en la madrugada. El golpe en la puerta le hizo temblar el corazón, pero ya lo presentía. Un oficial le informó con dureza. Su hijo fue detenido. Posible participación en contrabando. María, con los ojos en lágrimas, no reprochó, no gritó. Solo se llevó las manos al pecho y murmuró en silencio: «Señor, gracias porque está vivo». Esa misma mañana lo visitó en la cárcel. Lo vio detrás de un vidrio, con el rostro cansado y los ojos rojos. Daniel, al verla, rompió a llorar como un niño. «Mamá, me perdí». María apoyó su mano sobre el vidrio y susurró: «Hijo, mientras respiras, hay esperanza, y mientras yo viva, nunca dejaré de orar por ti». La fe en medio del juicio. Los días en prisión se convirtieron en un tormento para Daniel. El ruido metálico de las rejas cerrándose, las voces ásperas de otros reclusos y sobre todo la vergüenza de haber caído tan bajo lo consumían por dentro.
María lo visitaba cada semana. Nunca faltaba, aunque tuviera que caminar kilómetros bajo el sol o pedir prestado dinero para el autobús. Siempre llegaba con una bolsa pequeña de comida y sobre todo, con una sonrisa llena de esperanza. «Hijo», le decía tras el vidrio, «el Señor nunca permite una carga que no podamos soportar. Esta prueba es dura, pero también puede ser tu renacer». Daniel bajaba la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. «Mamá, ya no tengo futuro. Nadie me va a perdonar». María apretaba el rosario que siempre llevaba en sus manos. «Yo ya te perdoné, y Dios también lo hará, si tú lo buscas». Llegó el día del juicio. El tribunal estaba lleno, vecinos curiosos, periodistas locales e incluso algunos que murmuraban con desprecio al ver a Daniel sentado en el banquillo. El fiscal pidió varios años de cárcel, asegurando que su participación en el contrabando estaba clara. Pero la defensa alegó que Daniel había sido manipulado, que no tenía antecedentes y que había señales de arrepentimiento. María, sentada en primera fila, no dejaba de rezar en silencio. Movía sus labios con suavidad. «Padre, no lo abandones ahora. Haz que vea tu luz». Cuando llegó el turno de hablar, Daniel se levantó temblando. «Señor juez, yo no tengo excusas. Fallé a mi madre, fallé a mi vida, fallé a mi Dios. Solo pido una oportunidad. No para mí, sino para ella, que nunca dejó de creer en mí». El juez lo miró con severidad, pero también con un atisbo de humanidad en los ojos. «El tribunal deliberará». María salió de la sala con el corazón apretado, pero en su interior sentía algo distinto, una calma que no venía del mundo, sino de su fe. Esa noche, arrodillada junto a su cama, levantó una última súplica. «Señor, haz que esta prueba sea el inicio de la transformación de mi hijo. No le pido que lo libres de la justicia de los hombres, solo que no lo abandones en su camino hacia ti». La sentencia. El silencio en la sala del tribunal era tan denso que se podía escuchar el leve tic-tac del reloj en la pared. Daniel estaba de pie, con las manos esposadas, y María, desde la primera fila, lo observaba con el corazón en vilo. El juez tomó los papeles, se aclaró la garganta y comenzó a leer. Después de revisar las pruebas, escuchar a las partes y considerar las circunstancias, este tribunal reconoce a Daniel Méndez como culpable de los delitos que se le imputan. Un murmullo recorrió la sala. Daniel cerró los ojos resignado, pero entonces el juez prosiguió. Sin embargo, este tribunal también reconoce que el acusado ha mostrado signos claros de arrepentimiento y que no cuenta con antecedentes. Por lo tanto, en lugar de imponer la pena máxima, se le condena a 3 años de prisión con posibilidad de reducción por buena conducta. María apretó fuerte su rosario y las lágrimas rodaron por su rostro. No era libertad, pero tampoco la cadena perpetua que muchos esperaban. Era, en cierto modo, una segunda oportunidad. Daniel respiró profundamente. Miró al juez y dijo con voz temblorosa: «Gracias, no la desperdiciaré». Mientras lo escoltaban hacia la salida, buscó con la mirada a su madre. María se levantó y, a través del tumulto, logró decirle en voz baja: «Hijo, estoy contigo, siempre lo estaré». Aquel día, Daniel comprendió que la oración de su madre había tenido más fuerza que todas sus lágrimas. La transformación en la oscuridad. La cárcel era un lugar frío, hostil y lleno de sombras. Al principio, Daniel se sintió como un condenado sin esperanza, rodeado de miradas duras y palabras cargadas de rencor. Sin embargo, cada semana llegaba la voz suave de su madre, atravesando los barrotes de su realidad. «Dios no te ha dejado, hijo, y yo tampoco». María le llevaba siempre una pequeña Biblia, un cuaderno o tan solo un papel
con un versículo escrito de su puño y letra. Poco a poco, Daniel empezó a leer. Al principio por aburrimiento, luego por curiosidad y finalmente porque en esas páginas se encontraba una luz que no hallaba en ningún otro lugar. Un día, en el comedor, un preso mayor se le acercó. Era don Ernesto, un hombre que llevaba muchos años allí. ¿Tú eres el que siempre anda leyendo la Biblia?, le preguntó con voz grave. Sí, respondió Daniel, algo temeroso. Sigue haciéndolo. Aquí dentro, solo la fe puede salvarte. Yo lo aprendí tarde. Aquel encuentro lo marcó. Daniel empezó a reunirse con un pequeño grupo de reclusos que oraban juntos en las noches, en silencio, lejos de las miradas burlonas de otros. Sentía que su madre estaba con él en cada palabra, en cada oración. Un día, durante una visita, le confesó: «Mamá, ya no soy el mismo. No sé si la sociedad me perdone, pero quiero salir de aquí siendo un hombre nuevo». María, con los ojos llenos de lágrimas, le respondió: «Ese es el milagro que yo pedía cada noche». Por primera vez en muchos años, Daniel empezó a creer que su futuro no estaba perdido. La noticia inesperada. Era una mañana nublada cuando llamaron a Daniel a la oficina del alcaide. Caminó con el corazón acelerado, pensando que quizá había cometido alguna falta sin saberlo. Al entrar, se encontró con el alcaide y un joven asistente social. «Siéntese, Daniel», dijo el alcaide, con tono serio pero no hostil. «Tenemos novedades sobre su caso». Daniel tragó saliva. «¿Novedades?». El asistente social intervino. «Su conducta en prisión ha sido ejemplar. Los informes de los guardias, su participación en programas de rehabilitación y el grupo de oración, todo demuestra que está intentando cambiar». Daniel permanecía en silencio, incrédulo. «El tribunal», continuó el hombre, ha decidido concederle la libertad condicional anticipada. Si mantiene su buena conducta, saldrá de aquí en unos meses. Daniel sintió que el mundo se le daba vuelta. «¿Libre tan pronto?». «No es libertad total», aclaró el alcaide. «Estará bajo supervisión, con ciertas restricciones, pero tendrá la oportunidad de demostrarle al mundo que puede reintegrarse». Daniel salió de la oficina con lágrimas contenidas. Esa misma tarde, durante la visita, le dio la noticia a su madre. «Mamá, voy a salir antes». María se llevó las manos al rostro y lloró de emoción. «Gracias, Señor. Sabía que escuchabas mis oraciones». Pero enseguida, con la voz temblorosa, añadió: «Hijo, esto es solo el comienzo. El verdadero desafío es lo que harás con tu vida fuera de estos muros». Daniel asintió, sabiendo que la prueba más difícil aún estaba por llegar. La última oración. El día de la libertad condicional llegó. Daniel cruzó las rejas con el corazón acelerado, respirando por primera vez el aire fresco como un hombre nuevo. Afuera lo esperaba su madre, con un pañuelo blanco en la mano y los ojos inundados de lágrimas. Se abrazaron largo rato, como si ese gesto borrara todo el dolor de los últimos años. «Bienvenido a casa, hijo», susurró María. «Hoy empieza tu verdadera vida». Los primeros meses no fueron fáciles. La gente lo miraba con desconfianza, muchos le cerraban las puertas al buscar trabajo, pero María nunca dejó que se rindiera. Cada mañana le decía: «Levántate, Daniel, el pasado ya pasó. Hoy tienes la oportunidad de escribir un futuro distinto». Gracias a un contacto de la parroquia, consiguió un empleo humilde en una carpintería. No era mucho, pero era digno. Daniel trabajaba con disciplina, recordando siempre la fe y la oración de su madre. Con el tiempo, empezó a dar charlas en el barrio, contando su historia como advertencia para los jóvenes que pensaban en tomar el camino fácil. «No vale la pena perderlo todo por una promesa vacía de riqueza», repetía. Una noche, después de una larga jornada, Daniel encontró a su madre arrodillada junto a la cama.
rezando, se acercó y escuchó sus palabras. Gracias, Señor, por devolverme a mi hijo. Y permíteme partir en paz cuando sea mi hora, porque mi corazón ya está en calma. María se volvió, lo miró y sonrió. Daniel, esta es mi última oración por ti. Que nunca olvides quién eres y que vivas siempre con verdad y con fe. Él se arrodilló a su lado y la abrazó con fuerza, llorando en silencio. En ese instante comprendió que todo lo que era y todo lo que sería se lo debía al amor inquebrantable de su madre y a esa fe que lo había rescatado de la oscuridad. Y así, con la última oración de María grabada en su corazón, Daniel empezó a vivir de nuevo, convertido en un hombre distinto, pero sobre todo en un hijo agradecido.